Un padre soltero vio a una niña rebuscando en la basura en Nochebuena. Lo que descubrió de su historia lo dejó completamente atónito. Nathan Hayes pensó que la Nochebuena sería solo otra noche solitaria en el trabajo. Pero cuando vio una pequeña figura rebuscando entre la basura detrás de su edificio, tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Lo que comenzó como un simple acto de bondad reveló una verdad desgarradora que ningún niño debería enfrentar y los llevó a una transformación que ninguno de los dos vio venir. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Nos encanta ver la distancia que recorren nuestras historias. El gélido viento de diciembre cortaba el aire nocturno como un cuchillo. Nathan Hayes se ajustó el abrigo al salir de su edificio, con las llaves tintineando en la mano. Nochebuena, 23:47. Solo otra noche, solo otro turno en la empresa de seguridad donde el silencio era su único compañero. Pero mientras Nathan caminaba hacia su coche, algo lo hizo detenerse. Una pequeña figura cerca del contenedor, moviéndose lenta y deliberadamente. Nathan entrecerró los ojos en la oscuridad, su aliento formando nubes en el aire gélido. Al principio, pensó que podría ser un animal callejero, pero al acostumbrarse a la vista, casi se le paró el corazón. Era una niña pequeña, de no más de 7 años, que rebuscaba metódicamente en la basura. Sus delgados dedos, rojos y temblorosos por el frío, escarbaban entre envases de comida vacíos y papeles arrugados con la eficiencia de quien ya lo había hecho antes. Los pies de Nathan se movieron antes de que su mente pudiera procesar lo que veía. «Hola», la llamó en voz baja, sin querer asustarla. La niña levantó la cabeza de golpe, sus grandes ojos marrones llenos de terror. Apretaba contra el pecho un sándwich a medio comer, lista para correr. «Tranquila», dijo Nathan, levantando la mano lentamente. «No voy a hacerte daño». La niña permaneció inmóvil, observando su rostro con el cansancio de alguien mucho mayor que ella. Llevaba una chaqueta morada andrajosa que le ceñía la figura, y su cabello oscuro colgaba en mechones enredados alrededor de sus mejillas pálidas y hundidas. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Nathan con dulzura. Después de lo que pareció una eternidad, susurró. «Melody». «Melody», repitió Nathan, acercándose con cuidado. «¡Qué nombre tan bonito! Soy Nathan». Se arrodilló a su altura, con el corazón roto al ver a la pequeña sola en la gélida noche. «¿Buscas algo en concreto?». Melody apretó el sándwich con más fuerza. «Comida», admitió, su voz apenas audible por encima del viento. La palabra golpeó a Nathan como un puñetazo en el estómago. Ningún niño debería buscar comida en un contenedor de basura. Ni en Nochebuena. Nunca. «¿Dónde están tus padres, Melody?». La pregunta pareció quitarle el color que le quedaba en las mejillas. Su labio inferior tembló mientras miraba al suelo. «No tengo», dijo con la voz quebrada. Nathan sintió un doloroso retorcimiento en el pecho. Algo que no había sentido en años. Algo que había enterrado tan profundamente que creía haber desaparecido para siempre. El instinto protector de un padre. 3 años atrás, Nathan Hayes era otro hombre. Había tenido una esposa, Sara, con ojos que brillaban al reír y manos que podían convertir su pequeño apartamento en un hogar con solo unos toques. Habían estado planeando su futuro juntos, pintando la habitación del bebé de un amarillo suave porque querían ser sorprendidos. Sara colocaba la mano de Nathan sobre su vientre creciente todas las noches, y hablaban de nombres, de sueños, de la familia que estaban construyendo. Pero la vida tenía otros planes. Sara había entrado en trabajo de parto una mañana lluviosa de jueves de marzo. Nathan había conducido al hospital con manos temblorosas y un corazón lleno de alegría, listo para conocer a su hijo. Había caminado por la sala de espera, llamando a la familia, enviando mensajes de texto a los amigos. Su mundo se expandió con posibilidades. Entonces apareció el médico con ojos que no podían encontrar los suyos. Complicaciones, inesperadas, raras. En el espacio de 1 hora, Nathan había perdido todo lo que importaba. Sara, su hijo no nacido, David, todo su futuro. El hombre que había ingresado en ese hospital listo para ser padre se fue como alguien completamente diferente. Roto, vacío, solo.
Durante 3 años, Nathan había vivido como un fantasma. Se mudó a un apartamento más pequeño, aceptó un trabajo que requería mínima interacción humana y construyó muros alrededor de su corazón tan altos que nada podía escalarlos. Se convenció de que estaba bien, de que con esto bastaba, de que no necesitaba a nadie hasta ahora. ¿Cómo que no tienes a nadie?, le preguntó Nathan a Melody, con la voz más suave de lo que había sido en años. Los ojos de Melody se llenaron de lágrimas. Intentaba contenerse desesperadamente. Vivía con mi abuela Ruth. Era todo lo que me quedaba después. Su voz se fue apagando después de que mi madre se fuera cuando yo era un bebé. Nathan esperó, presintiendo que había algo más. Ruth enfermó hacía 3 semanas. Melody continuó. Sus palabras salían más rápido ahora, como si hablar rápido le hiciera doler menos. Tenía una tos que no se le quitaba y estaba muy cansada todo el tiempo. No teníamos dinero para el médico, así que seguía tomando medicinas de la tienda. La niña se sonaba la nariz con el dorso de la manga. Una mañana, intenté despertarla para desayunar, pero no abría los ojos. La sacudí y la llamé por su nombre, pero simplemente no despertaba. A Nathan se le hizo un nudo en la garganta. Conocía esa sensación, el temblor desesperado, la negación, el momento en que la realidad se derrumba y lo cambia todo. Los uniformados vinieron y se la llevaron, susurró Melody. Dijeron que tenía que irme a vivir con nuevas familias. Pero su voz se quebró por completo, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Pero ninguno quería que me quedara. Me cambiaban constantemente de casa. Y a los últimos, no les importó. Así que caminé hasta aquí. Pensé que tal vez si volvía a nuestro antiguo barrio, Ruth podría volver a casa también. Nathan sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Esta niña había sido arrastrada por el sistema como si no fuera más que papeleo. Olvidada, abandonada, dejada a su suerte para sobrevivir con sobras y esperanza. Igual que se sintió tras la muerte de Sarah, solo que tenía 7 años. Melody, dijo Nathan con la voz cargada de emoción. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 días, admitió. He estado durmiendo en el sótano de ese complejo de apartamentos de al lado. Hay una ventana rota por la que puedo pasar. 2 días. Una niña de 7 años llevaba 2 días sobreviviendo sola en el clima de diciembre. Nathan se levantó lentamente, con la mente acelerada. Sacó su teléfono y miró la hora. 03 del día de Navidad. Melody, quiero que me escuches con mucha atención. Ya no tienes que hacer esto sola. La niña lo miró con confusión y un cansancio que le rompió el corazón. Los adultos le habían hecho promesas antes. Todas se habían roto. Sé que no lo sabes. Sí, continuó Nathan. Y sé que probablemente no confíes mucho en los adultos ahora mismo, pero te prometo esto, no me voy a ninguna parte. Algo en su voz, quizá la sinceridad o la forma en que su propio dolor se reflejaba en sus ojos, hizo que los hombros de Melody se relajaran un poco. ¿Qué tal si empezamos por llevarte a un lugar cálido y comer algo de verdad?, preguntó Nathan. Melody dudó, dividida entre la desesperación y el instinto de supervivencia que le decía que no confiara en desconocidos. Pero el frío se filtraba a través de su fina chaqueta, y el sándwich que tenía en las manos tenía moho en una esquina. Ella asintió. El apartamento de Nathan era modesto pero limpio. No había recibido visitas en 3 años, y se notaba. El espacio era funcional, pero estéril. Sin cuadros en las paredes, sin toques personales, nada que reflejara la vida que alguna vez imaginó construir. Pero al ver cómo los ojos de Melody se abrían de par en par ante el simple calor de la calefacción central, Nathan vio su hogar de otra manera. A través de los ojos de alguien que no tenía nada, su nada de repente se sintió como algo. Déjame prepararte un baño, dijo Nathan, dirigiéndose al baño. Debes de estar congelada. Mientras la bañera se llenaba de agua caliente, Nathan recogió algunas prendas más pequeñas para que Melody se las pusiera. Una camiseta que le quedaría como un vestido, calcetines limpios, pantalones de chándal con un cordón que se podía ajustar. Mientras Melody se sumergía en el agua tibia, probablemente el primer baño que se daba en días,
Nathan calentó la sopa que había sobrado y preparó sándwiches de queso a la plancha. Comida sencilla, pero caliente y abundante. Cuando Melody salió del baño, bañada en la ropa de Nathan, con el pelo limpio y las mejillas sonrosadas por el agua caliente, parecía una niña completamente distinta. Todavía delgada, todavía cansada, pero de nuevo humana. Comía en silencio, con cuidado, como si temiera que la comida desapareciera. Nathan observó sus bocados metódicos y se dio cuenta de que intentaba que durara. «Hay más», dijo con dulzura. «Puedes comer todo lo que quieras». Los ojos de Melody se llenaron de lágrimas de nuevo. «¿En serio? ¿En serio?» Mientras comía, la mente de Nathan trabajaba. No podía dejar que volviera al sistema que le había fallado tan completamente. Pero tampoco podía quedarse con ella sin pasar por los canales adecuados. Pensó en Sara, en la habitación del bebé que habían pintado, en los sueños que habían tenido de cuidar a un niño. Tal vez por eso él había sobrevivido y ella no. Tal vez esta era su segunda oportunidad con la familia que había perdido. Esa noche, mientras Melody dormía intranquila en el sofá de Nathan, hizo llamadas telefónicas. Se puso en contacto con el Departamento de Servicios para Niños y Familias, explicó la situación y solicitó información sobre los procedimientos de tutela de emergencia. Llamó a su supervisor para pedir tiempo libre. A pesar de la hora, contactó con Michei, un amigo abogado de su vida pasada. Michei contestó al tercer timbre, con la voz aturdida por el sueño. «Nathan, ¿está todo bien? Es la mañana de Navidad, tío». «Mitch, necesito tu ayuda», dijo Nathan. Y por primera vez en 3 años, lo decía en serio. Mientras Nathan explicaba la situación, vio a Melody dar vueltas en el sofá. Ni siquiera dormida encontraba la paz. Su carita estaba arrugada por la preocupación. Sus manos se aferraban a la manta como a un salvavidas. «Esto va a ser complicado», advirtió Michei. Al sistema no le gusta que la gente simplemente aparezca queriendo adoptar. Hay procedimientos, verificación de antecedentes, estudios del hogar. «No me importa lo complicado que sea», dijo Nathan con voz firme y una determinación que no había sentido desde la muerte de Sara. A esta pequeña le han fallado todos los que se suponía que debían protegerla. «No seré otra persona que se aleja». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Nathan, ¿estás seguro? O sea, han pasado 3 años desde lo de Sara y el bebé, y has estado bien, has estado bastante aislado. Cuidar a una niña traumatizada va a ser». «Sé lo que va a ser», interrumpió Nathan. «Y sé que no soy la misma persona que era antes. Pero quizá por eso mismo puedo ayudarla. Ambos sabemos lo que es perderlo todo. Ambos sabemos lo que es estar solo». Cuando Nathan colgó, encontró a Melody de pie en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Sigues aquí?», susurró como si no pudiera creerlo del todo. «Claro que sigo aquí», dijo Nathan, arrodillándose a su altura. «Te dije que no me iba a ninguna parte». «Pero mañana», empezó. «Mañana veremos cómo hacer que esto funcione. No volverás a dormir en el sótano ni a buscar en la basura. No mientras yo esté aquí». Melody abrazó a Nathan, y él sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que había estado congelado durante 3 años de repente comenzó a descongelarse. Las siguientes semanas transcurrieron entre papeleo, audiencias judiciales y trámites burocráticos. Nathan se entregó al proceso con la misma intensidad que antes reservaba para evitar la vida por completo. Asistió a todas las reuniones, llenó todos los formularios y se sometió a todas las verificaciones de antecedentes y evaluaciones psicológicas que el sistema exigía. Tomó clases de paternidad y asistió a sesiones de terapia diseñadas para evaluar su preparación para cuidar a un niño. Durante todo ese tiempo, Melody permaneció bajo su cuidado en un estado de internamiento de emergencia. Nathan la vio relajarse, a confiar en que no desaparecería como todos los demás. Pero la sanación no era lineal. Algunas noches, Melody se despertaba gritando por las pesadillas, reviviendo la mañana en que encontró a Ruth inconsciente. Nathan se sentaba con ella hasta que el terror pasaba, sosteniendo su pequeña mano y recordándole que estaba a salvo. Otras veces, guardaba comida en su habitación, aterrorizada.
Que se lo llevarían. Natán lo redistribuía con cuidado en la cocina, explicándole una y otra vez que siempre habría más. Había momentos en que ella se cerraba por completo, refugiándose en sí misma, como preparándose para que Natán también la abandonara. En esos momentos, Natán simplemente permanecía presente, continuando con sus rutinas, demostrándole con acciones en lugar de palabras que estaba comprometido a quedarse. Natán aprendió cosas que nunca pensó que necesitaría saber. Cómo trenzar el cabello, cómo ayudar con la tarea, cómo manejar las complejas emociones de un niño de 7 años mientras procesaba su propio dolor y miedo. Pero también aprendió de nuevo sobre la alegría. La primera vez que Melody se rió de verdad de un chiste tonto que Natán hizo mientras preparaba el desayuno. Sintió que su corazón recordaba cómo podía sonar la felicidad. Cuando trajo a casa su primera A en matemáticas, con el rostro radiante de orgullo al mostrarle el examen, Natán comprendió lo que significaba estar orgulloso de los logros de los demás. El día que empezó a llamarlo papá en lugar de Natán en voz baja y tímidamente, como si estuviera probando la palabra, Natán tuvo que excusarse para ir al baño a llorar de gratitud y una inmensa amor. ¿Alguna vez has sentido que estabas destinado a conocer a alguien? Preguntó Natán durante una de sus sesiones de terapia, 6 meses después de encontrar a Melody. La doctora Richards, la consejera asignada para evaluar la aptitud de Natán como padre, levantó la vista de sus notas. ¿Qué te hace sentir así? Natán consideró la pregunta. Antes de encontrar a Melody, solo existía, hacía lo que tenía que hacer. Me convencía de que estaba bien, pero no vivía. Me escondía. Hizo una pausa, pensando en Sara, en la vida que habían planeado y que se había truncado. Cuando Sara murió, cuando perdimos al bebé, pensé que ese era mi fin. Pensé que mi oportunidad de ser padre murió con ellos. Pero tal vez esto siempre fue parte del plan. Tal vez necesitaba pasar por esa pérdida para entender lo que sentía Melody. Tal vez necesitaba saber cómo era que todo tu mundo desapareciera para poder ayudarla a reconstruir el suyo. La doctora Richards asintió pensativa. ¿Y cómo ha afectado el cuidado de Melody a tu propio proceso de curación? Natán sonrió, una sonrisa sincera que se extendió por sus ojos. Ella me salvó. Pensé que la estaba rescatando esa noche, pero ella también me estaba rescatando a mí. Me dio una razón para vivir de nuevo, un propósito. Miró por la ventana donde Melody jugaba en el parque, visible desde la oficina. Su risa impregnaba el aire primaveral. Me ahogaba en mi dolor, y ni siquiera me di cuenta hasta que tuve a alguien más a quien cuidar, alguien que necesitaba mi fuerza. Ella me hizo querer ser el hombre que Sara siempre creyó que podía ser. Si esta historia te conmovió, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que ayudar a alguien más terminó sanándote también? El juzgado estaba más concurrido de lo que Natán esperaba para una mañana de martes. Estaba sentado en el pasillo frente al juzgado de familia, con la pierna rebotando nerviosamente. Melody estaba sentada a su lado con su vestido morado favorito, no la chaqueta andrajosa que había llevado esa primera noche, sino un hermoso vestido nuevo que realmente le quedaba bien. ¿Estás nervioso?, preguntó, encontrando su pequeña mano con la de él. Un poco, admitió Natán. ¿Lo estás? Melody se lo tomó en serio. Creo que estoy emocionado, nervioso. Como cuando estás a punto de abrir un regalo que realmente quieres, pero tienes miedo de que no sea lo que esperabas. Natán le apretó la mano. ¿Qué esperas? Que seas mi verdadero padre para siempre. No solo hasta que alguien decida que tengo que ir a otro lugar. A Natán se le hizo un nudo en la garganta. Eso es lo que yo también espero. Cuando llamaron a declarar su caso, Natán y Melody entraron a la sala de la mano. Michelle estaba allí junto con el trabajador social que había estado supervisando el caso de Melody y el tutor que Adidam designó para representar los intereses de Melody. La jueza Patricia Hernández revisó los documentos extendidos sobre su escritorio. Había sido jueza de un tribunal de familia durante 15 años y había visto todo tipo de situaciones imaginables. Pero había algo en este caso que se había quedado con ella desde la primera audiencia. Señor Ayes, comenzó el juez Hernández, cuando nos conocimos hace 6 meses, usted era un hombre soltero sin experiencia en la crianza de hijos,
que solicitaba la tutela de emergencia de un niño al que conocía desde hacía menos de 24 horas. Admito que tenía mis preocupaciones. Sin embargo, el juez continuó, los informes que he recibido del Dr. Richards, de los profesores de Melody y de los trabajadores sociales que han supervisado su hogar muestran el mismo panorama. Un hombre que se ha dedicado por completo a sanar y cuidar a un niño que necesitaba ambas cosas desesperadamente. Miró directamente a Melody. Y, jovencita, entiendo que tiene algo que decir. Melody se puso de pie, con voz clara y firme. Su señoría, Natán me salvó la vida. No solo aquella primera noche cuando tenía frío y hambre, sino todos los días desde entonces. Me ayudó a recordar lo que se siente estar a salvo. Me enseña cosas, me ayuda con la tarea y me trenza el pelo, incluso cuando lo hace torcido. Una suave carcajada recorrió la sala. Se queda conmigo cuando tengo pesadillas y siempre cumple sus promesas. Sé que es mi verdadero padre porque me eligió y me sigue eligiendo todos los días. El juez Hernández sonrió. Pues bien, por el poder que me ha conferido el Estado, por la presente concedo la petición de adopción. Natán Hayes, ahora eres el padre legal de Melody Hayes. El grillete cayó con un golpe satisfactorio. Natán sintió que sus rodillas casi cedían de alivio y alegría. Miró a Melody, que sonreía tan abiertamente que pensó que se le partiría la cara. Lo logramos, susurró. Lo logramos, confirmó Natán, levantándola en un abrazo que transmitía 3 años de dolor transformados en un amor desbordante. Esa noche, mientras celebraban con comida china para llevar en su sala, su tradición para ocasiones especiales, Melody le regaló a Natán algo en lo que había estado trabajando en arteterapia. Era un dibujo de 2 personas tomadas de la mano frente a una casa con las palabras «Mi familia» escritas con cuidado en la parte superior. «Estos somos nosotros», dijo repentinamente tímida. «Está bien». Natán sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al arrodillarse a su altura. «Está más que bien, cariño. Es perfecto». Observó el dibujo con más atención. La casa tenía cortinas amarillas en las ventanas, igual que las que habían elegido juntos para su nuevo hogar. El jardín tenía flores que Melody había insistido en plantar, y las 2 figuras sonreían, con las manos entrelazadas. ¿Puedo decirte algo? Natán, dijo, colgando la foto en el refrigerador en el lugar de honor. ¿Qué? Solía pensar que las familias eran solo las personas con las que nacías. Pero me enseñaste que las mejores familias son las que elegimos, las que construimos con amor, paciencia y compromiso. Melody se subió a su regazo, algo que había empezado a hacer cuando necesitaba consuelo o quería compartir algo importante. Natán, dijo en voz baja. Sí, cariño. Gracias por no irte esa noche. Natán la besó en la coronilla, aspirando el aroma de su champú de fresa. Gracias por dejarme quedarme. Mientras arropaba a Melody esa noche, Natán reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento. El niño asustado y hambriento que había estado buscando la supervivencia en la basura se había convertido en la luz de su vida. Y el hombre destrozado que se había estado escondiendo del mundo había encontrado su propósito en amarla y protegerla. A veces la sanación llega de la forma que menos esperamos. A veces la familia que necesitamos no es la que planeamos, sino la que nos elige cuando más la necesitamos. Historias como esta nos recuerdan que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de amor, decisión y compromiso. Si crees en el poder de la compasión para cambiar vidas, considera suscribirte para escuchar más historias importantes. Natán nunca había creído mucho en el destino. Tras la muerte de Sara, dejó de creer en casi nada. Pero mientras veía a Melody dormir plácidamente en su cama, en su casa, rodeada de la seguridad de saber que pertenecía a algún lugar, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, todo había sucedido exactamente como debía. 2 personas rotas se habían encontrado en la noche más fría y solitaria del año. Y al elegir cuidarse, habían creado algo que ninguno de los 2 creía posible. Una familia construida no sobre una genética compartida, sino sobre la comprensión compartida de la pérdida y el poder sanador del amor incondicional.
El hombre que había perdido a su esposa y a su hijo nonato había encontrado un nuevo propósito al proteger y criar a una hija que lo necesitaba. La niña que había perdido a todos los que había amado había encontrado un padre que movería cielo y tierra para asegurarse de que nunca más se sintiera abandonada. Al encontrarse esa Nochebuena, Natán y Melody había descubierto el verdadero significado de una familia. No las personas con las que naces, sino las personas que deciden amarte, luchar por ti y quedarse contigo sin importar las tormentas que te traiga la vida. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con los más pequeños actos de bondad. La decisión de detenerse en lugar de pasar de largo. La disposición a abrir el corazón cuando creías que estaba cerrado para siempre. La valentía de dejar que la necesidad de otra persona cambie el rumbo de tu vida. Y a veces, cuando crees que estás salvando a alguien, descubres que en realidad te estaba salvando a ti. Natán Hayes salió de su apartamento esa Nochebuena, pensando que se dirigía a otra noche solitaria de trabajo. En cambio, encontró a su hija, su propósito, su segunda oportunidad para el amor que creía haber perdido para siempre. Y Melody encontró a su padre. No al que la abandonó antes de que naciera, sino al que la vio en su momento más desesperado y decidió que valía la pena salvarla, elegirla, amarla por el resto de su vida. Al final, eso es todo lo que realmente deseamos. Ser vistos, elegidos y amados. Incondicionalmente. Pertenecer a algún lugar. Importarle a alguien. Saber que si desapareciéramos mañana, habría alguien que nos buscaría. ¿Quién lucharía por nosotros? ¿Quién nunca nos abandonaría? Natán y Melody se habían dado ese regalo. Y al hacerlo, habían creado algo hermoso de algo roto. Habían construido una familia desde las cenizas de la pérdida y los cimientos del amor. Esa es la impactante verdad que dejó a Natán sin palabras esa Nochebuena. A veces la familia que más necesitas es la que nunca viste venir. A veces el amor te encuentra en los lugares más inesperados, con la cara más inesperada en el momento en que menos lo esperas, pero más lo necesitas. Y a veces el mejor regalo de Navidad no está envuelto en papel y atado con un lazo. A veces está envuelto en una chaqueta morada andrajosa, buscando esperanza en la basura, esperando que alguien los vea como dignos de ser salvados. Natán vio, eligió, se quedó, y eso marcó la diferencia. Amigos, si esta historia les conmovió como a mí, si les recordó el poder que todos tenemos para cambiar la vida de alguien con un acto de bondad, por favor, no te quedes mirando y luego te vayas. Suscríbete y únete a nuestra familia de Historias Everbig.